Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 23 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa en esta información que hablamos sobre la zona norte de Madrid y sobre todo de temas de actualidad para hablar de una tradición que tienen muchos municipios del norte de Madrid, de la Sierra de Guadarrama, como son la Cruz de Mayo. Queremos conocer de dónde viene esa tradición, esa fiesta que se tendrá lugar en unos meses, y para ello pues vamos a hablar con Guillermo Herrero, que es el impulsor de topónimos.es y que además nos ofrece todas las semanas pues interesantes datos, ¿no?, sobre fiestas, tradiciones, sobre los municipios, toponimia y demás. Vamos a saludar a Guillermo Herrero. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, François. Encantado de estar aquí. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la Cruz de Mayo en los pueblos serranos. ¿De dónde viene exactamente esta fiesta? Pues como dices, es una tradición que se conserva en muchas localidades del norte de la Comunidad de Madrid, unas celebraciones que son conocidas en algunos lugares como el Mayo, refiriéndose al árbol, o otras veces como Cruces de Mayo, ya con una referencia más católica, pero ambas fiestas pues comparten un mismo origen que se remonta a antiguos cultos precristianos. Y que, bueno, de alguna manera siempre está la Cruz de Mayo, o el Mayo, siempre representa la llegada de la primavera, el resurgir de esa vida, el resurgir de la naturaleza, y en muchos casos pues el alivio de las tensiones acumuladas durante un año, que de alguna manera en la Cruz de Mayo pues se queman esas tensiones. Fiestas similares ya tenían los griegos y los romanos, ¿no? Sí, de hecho, como bien dices, el mes de mayo recibe su nombre por Maya, la diosa griega de la primavera. En la mitología romana, Flora se celebraba la Floralia, que era una fiesta también asociada a las flores, los jardines, en esta estación, en recién llegada la primavera. Entonces era una festividad que simbolizaba esa renovación, como decimos, del ciclo vital, la llegada de la primavera, del buen tiempo, de la alegría, y se acompañaba de bailes, bebidas y flores. Esto, como decimos, en la mitología romana. Y actualmente, bueno, actualmente no, en la época de los celtas, los germanos, los griegos siguieron con ese culto al árbol, y comenzó esa práctica que ha llegado hasta nuestros días de el Mayo, que es decorar grandes árboles, como digo, una costumbre que ha perdurado hasta los pueblos madrileños hoy en día. Además es que los pueblos antiguos daban mucha importancia a ese cambio de las estaciones, ¿no? Porque claro, era importante para el día a día encontrarse con, por ejemplo, un huerto un poco más florido, con más frutos, unos frutales en los que uno podía coger, bueno, pues sus frutas, o bien al contrario en invierno, pues tener que tener alguna penuria o pensar, ¿no?, en tener un poco la despensa medianamente llena, preveyendo que se tenía que tener algún alimento porque la naturaleza en ese momento no nos lo iba a dar. No, es así. Era, como dices, la llegada de la primavera siempre es una alegría, todavía hoy en nuestros días lo notamos, pero en aquel momento, como dices, tenía todavía más valor, y por eso se celebraba, como hemos visto, desde griegos, romanos, aquí en la península, pueblos como celtas, los eslavos, los griegos, los romanos, ya tenían esa tradición de decorar el árbol y celebrar la llegada de la primavera con el Mayo. Bueno, quería preguntarte, porque claro, estamos hablando que los mayos o el mayo o los cruces de mayo tienen una raíz cristiana, pero claro, ahí también hay una previa parte pagana que a lo mejor en la que se fijaron los cristianos, teniendo en cuenta pues para buscar una idea de cómo evolucionar en esa fiesta a otra cosa diferente. Justamente, el cristianismo adoptó estas festividades más paganas, y la cristianización se convirtió de que pasara de ser el Mayo a la Cruz de Mayo, que está vinculada, se llama así porque está vinculada al hallazgo de la Santa Cruz por Santa Elena, que era en el siglo IV, la madre del emperador Constantino, pues fue quien, al encontrar esta Santa Cruz, pues la cruz hizo sustituir al Mayo, a ese árbol sagrado, y así en muchas regiones y localidades ha llegado hasta nuestros días, como por ejemplo Moralzarzal, ambas costumbres, el Mayo por el árbol y la Cruz de Mayo. Bueno, ¿y en qué consistía, o mejor dicho, consiste esta fiesta que todavía se celebra en municipios de la Sierra de Guadarrama? ¿Qué, digamos, nexos comunes tenía en diferentes pueblos? Pues durante el siglo XX fue cuando vino el mayor auge de esta fiesta, porque se convirtió en una fiesta para los quintos, es decir, los jóvenes que se preparaban para ese año entrar en la mili, hacer la mili, el servicio militar obligatorio.
y entonces los quintos de cada pueblo cortaban un gran olmo o un gran chopo en los prados cercanos al pueblo, lo llevaban hasta la plaza, allí lo plantaban, lo despojaban de la corteza y lo untaban con sebo y organizaban competiciones para ver quién conseguía trepar hasta más alto, en lo alto de ese chopo o de ese olmo, que es donde colocaban los premios. Y bueno, pues es una fiesta que, como digo, se ha mantenido durante todo el siglo XX, que antes era conocido como el Día de la Merienda, porque también había, depende lógicamente de la población, pero en muchas poblaciones antiguamente pues era un día especial, la Cruz de Mayo o el Mayo, porque se celebraba el Día de la Merienda, que iban pues eso al campo a comer al aire libre todo el pueblo. Los chavales, se decía que cazaban pájaros o iban a los nidos a buscar huevos para prepararse una tortilla, un día especial también. Y fíjate, por ejemplo, en Moralzarzal era el día en el que los patronos o los empresarios invitaban a comer a sus empleados, y de hecho por eso los canteros ya adoptaron esta celebración del Mayo como propia, igual que los ganaderos tenían el día de San Isidro. Pues durante el Mayo, pues en el siglo XX, la tradición consistía en que los empresarios de la construcción invitaban a sus trabajadores, a los canteros, el día 3 de mayo a decorar la cruz cristiana con retamas, cantuesos y romeros en flor, y les invitaban a comer. Muy bien, ¿en qué pueblo se sigue celebrando la Cruz de Mayo en la zona norte de Madrid? Pues es una pregunta que a lo mejor tú la conoces mejor que yo, François. Yo, por los lugares que he investigado, desde luego en Torrelaguna todavía se colocan en las fachadas cruces de mayo por distintos puntos de la población. En Pedrezuela, donde los mozos hacen unas coronas de peonías que recogen en el campo y que las colocan en las ventanas de las enamoradas. O, por ejemplo, en Moralzarzal, como hemos hablado, donde en el Parque de la Tejera el ayuntamiento organiza una comida popular para todos los vecinos, presidida por esa gran cruz, la Cruz de Mayo, adornada con ramas y con flores, para celebrar la llegada de la primavera y dejar atrás las penurias del invierno, perdón. Bueno, lo interesante es que además en los diferentes pueblos de la zona norte de Madrid, imagino que también en toda la región, pues digamos que hay pequeñas variaciones, ¿no? Por ejemplo, yo he visto cruces de mayo en San Agustín del Guadalís, que eran como pequeños altares, ¿no? Donde se rodeaban con plantas, flores, flor cortada incluso, y bueno, pues algunos otros objetos artísticos. Y sobre todo se hacía en una mesa apoyada en una pared, con unos manteles y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, en Tres Cantos, que se ha empezado a hacer la Cruz de Mayo hace unos años, en cambio lo que se hace es en el suelo, digamos en las avenidas principales, y sobre todo se hace por parte de algunas parroquias. Igual ocurre en Colmenar Viejo y en otros municipios de la zona norte de Madrid, donde también tienen esa forma de hacerla. Lo interesante es un poco pues mirar, ¿no? En cada pueblo cómo se hace y darnos un paseo por el municipio o por sus dehesas. Como ¿no? dices, hoy hemos repasado el origen de esa fiesta del Cruz de Mayo, pero mira, ya me estás dando una idea, François, para cuando llegue realmente ese 3 de mayo y se celebre en los municipios el Mayo, la Cruz de Mayo, esa festividad, pues hacer una pequeña investigación y hablar más detalladamente de esos pueblos que has nombrado. Bueno, pues de cualquier manera, interesante la conversación que hemos tenido hoy sobre esa tradición del Mayo o de las cruces de Mayo, que también en esto obviamente cada municipio lo adapta un poco a su querencia, a su idea. Y bueno, pues muchas gracias, Guillermo Herrero, por esta información que hoy nos has trasladado. Gracias. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias, François. Hasta luego.